Muy buenos días. El Pacto por México, usted lo sabe, ha sido muy beneficioso para el país, porque le ha permitido sacar reformas que por mucho tiempo estaban atoradas. Por ende, ha sido beneficioso para la administración federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, porque le permite posicionarse como un presidente que está moviendo a México y que está rompiendo con la parálisis legislativa que privaba en los últimos años. Ahora, todos sabíamos que conforme se acercaran las elecciones, las tensiones subirían, pero lo cierto es que después de un suceso reprobable, que incluso ya fue castigado, como el que ocurrió en Veracruz, donde los recursos sociales aparentemente iban a tener un destino electoral, esta situación ha llevado a que el Pacto por México se complique más, mucho más. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, del riesgo que hay de que el Pacto por México pierda vigor durante los próximos días, semanas y meses, y de cómo esto, la presidencia debe de tratar de impedirlo si es que se quiere avanzar en las reformas más importantes que México necesita. El caso Veracruz ha sido muy comentado. De hecho, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, estuvo compareciendo el día de ayer ante legisladores. Y usted sabe que el caso Veracruz ha provocado la destitución de varios funcionarios de la Sedesol en este estado, que pretendían, aparentemente por evidencias que ha mostrado la oposición, dar uso electoral a recursos sociales, y eso evidentemente puso en riesgo la continuidad de un pacto que de por sí ya generaba tensiones hacia dentro de los partidos de oposición. Y es que precisamente por eso tenemos que PAN y PRD han tomado una postura algo extrema, en la que están demandando juicio político contra la secretaria de Sedesol, Rosario Robles, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. ¿Por qué hablo de una posición extrema? Porque es extremo pedir juicio político contra ellos cuando no existen pruebas de que ellos hubieran dado la orden de que estos funcionarios hicieran este tipo de movimientos. A estos funcionarios ya se les ha castigado. Si la oposición fuera quien estuviera gobernando, estoy seguro que dirían lo mismo. No hay pruebas de que un gobernador de oposición o que un secretario federal de oposición estén detrás de ello. Pero están haciendo esta postura extrema no porque ellos sepan que esa postura es justificable, sino porque es una postura necesaria para ellos. ¿A qué nos referimos? No es una casualidad la postura, digamos, extrema que en este momento están tomando PAN y PRD de pedir juicio político para un gobernador y por una secretaria federal. Es una situación que proviene de una tensión previa que hay hacia adentro de estos partidos porque consideran que sus dirigencias están dobladas en el Pacto por México y que no están sacando ninguna ganancia política y que todas estas están siendo para el gobierno federal. A esto hay que agregarle la tensión inmediata que son las elecciones. De tal manera que tanto Gustavo Madero como Jesús Zambrano saben que es demasiado extremista pedir un juicio político contra un gobernador y contra una secretaria de Desarrollo Social por un caso menor donde sí, por supuesto, hay que castigar funcionarios y se les ha hecho despidiéndoles, pero no por ello llevar a las cosas a un plano nacional o prácticamente estatal. Pero es entonces donde obra mucho lo que es la atención inmediata y la atención pasada. Hablando de lo que es la atención pasada, pues precisamente hay algo de cierto respecto a que a la oposición no le está representando la misma ganancia política que al gobierno federal el Pacto por México. No es culpa del gobierno federal, a mi parecer. Más bien pareciera que la oposición no ha sabido canalizar o en este caso cantar el triunfo, las ventajas, las cosas bondadosas del Pacto por México, y pareciera ser que hay una frustración en torno a que la sociedad no les reconociera del todo su participación. Ha faltado una habilidad, una estrategia de comunicación mucho más efectiva. Lo que tendría que hacer el PAN y el PRD en este caso es recordar un poco cómo obró el PAN cuando Carlos Salinas de Gortari triunfó en las elecciones federales.
Él entró muy cuestionado. Entonces el PAN se sentó ante Carlos Salinas de Gortari y le dijeron: te vamos a aprobar las reformas que tú envíes, las vamos a respaldar, pero a cambio vamos a pedir reformas de transparencia o electorales. Y es así como el PAN logró posicionarse como oposición de tal manera que incluso terminó ganando en unos años después las elecciones presidenciales. De tal forma que resulta que la oposición parecía ser que no está logrando tener esa habilidad de comunicación que se necesita para posicionar los beneficios políticos del Pacto por México. Ahora, a ello usted agréguele que hay descontento hacia adentro de estos partidos, del PAN y PRD, hacia sus líderes. Hay un desgaste. Caso de Gustavo Madero, toda la gente que son los felipistas o los calderonistas están muy en desacuerdo porque lo consideran una especie de líder gris, de líder tibio, y eso ha provocado que Gustavo Madero endurezca su posesión. En el caso de Jesús Zambrano, ya sabemos, existe toda una presión de todas las personas leales a López Obrador que se quedaron en el PRD, que no están contentas con que de repente se siente en una mesa a dialogar con el gobierno federal. De tal manera que el caso Veracruz lo que provocó es la estimulación de los sectores más duros del PAN y el PRD. Por supuesto que del otro lado también se entiende lo que es la postura de PAN y PRD. Sentarse a negociar y de repente que ocurra uno de estos casos provoca su indignación y es parte de la política. Como también ellos tienen que entender la postura de la presidencia respecto a que no se quiere que se suban más las cosas de tono y que se anteponga el bien de México a lo que es la inmediatez electoral. Pero precisamente ahí es donde se requiere un compromiso más fuerte de todas las partes. Me parece que el presidente Enrique Peña Nieto por lo pronto ha sido muy inteligente al decidir suspender las actividades públicas del Pacto por México. Algunas personas pueden interpretarlo como debilidad, pero el horno no está para bollos y el caso Veracruz no podía subestimarlo en cómo estaba escalando. Por supuesto, poco ayudan los legisladores veracruzanos que pretendiendo aumentar más el lodo contra los que en algún momento opositores hicieron uso de programas sociales, hacen que escale aún más el conflicto. Lo que tiene que hacerse en este caso es sumarse a lo que está haciendo la postura del presidente de la República, que es dar un tiempo para que se destensen las cosas y volverse a sentar a negociar. Me queda claro que el presidente está pensando en algo que le pueda ofrecer a la oposición para volverlos a poner en la mesa y sacar los acuerdos necesarios. El presidente de México sabe que las reformas que se ha conseguido a través del Pacto por México le vienen no solamente bien a su gobierno, le vienen bien a México. Pero faltan las reformas que más México necesita, que son la fiscal y la energética. Si el pacto no vive al menos hasta septiembre, que es cuando se presenten estas reformas, entonces podríamos tener muchas dificultades para que México cuente con estos grandes acuerdos que es el energético y el fiscal. Por eso, el gobierno de Enrique Peña Nieto deberá ser inteligente, conceder algo para calmar a la oposición sin demostrar debilidad, por supuesto, pero tampoco una insensibilidad hacia sus reclamos. Y tendrá que ser pronto, porque el primer domingo de julio vamos a tener 14 elecciones locales. Y aquí todo pinta para que el PRI vuelva a ganar. Y esto no siempre representa, en este caso, un problema a analizar aquí en México. Si el PRI gana de una manera demasiado contundente las elecciones, pudiera ser que las dirigencias de PAN y PRD se radicalicen aún más por considerar que la política que están manejando no les representa ningún beneficio electoral. Y entonces ahí sí el Pacto por México estaría en un peligro inminente. Y es que el problema es que la tendencia sí pareciera ser de que todavía la gente va a respaldar fuertemente al PRI. Es entonces donde me parece que la estrategia adecuada es volver a sentar a la oposición y ofrecerle candados todavía más rigoristas para evitar que recursos sociales sean usados de manera electoral. Y del lado de la oposición, yo lo que esperaría como mexicano es altura de miras. Las reformas que está planteando el presidente Enrique Peña Nieto no son reformas que le ayudan al PRI o que le ayudan al gobierno federal, son reformas que México necesita para poderse transformar. Si el Pacto por México se rompe, no pierde el gobierno de Peña Nieto, no pierde el PRI, perdemos todos,
porque entonces México no termina de escalar a ese lugar donde debería de estar. De tal forma que para concluir le diría que espero visión por parte de los dos lados. Del gobierno federal para reconocer que hay que endurecer más los candados para que programas sociales no sean usados con un corte electoral, y también espero mucha sensibilidad y mucha altura de miras de parte de la oposición para entender que rompiendo el Pacto por México y las reformas que México necesita, el daño se lo están haciendo a los mexicanos y ninguna elección vale más que el futuro de México. Le agradezco su atención. Ya sabe que mi cuenta de Twitter es @LuisBorja76 y Facebook Luis Edmundo Borja Pacheco.